Hola amigos del canal de YouTube, como siempre una vez más os habla el maestro FIDE Óscar de Prado. Traemos la tercera partida del Campeonato Mundial de Ajedrez que se está disputando en Nueva York. Una partida en que enfrentó a Magnus Carlsen con blancas ante Karjakin y debemos una lucha durante casi 7 horas donde, bueno, en un final trepidante Magnus Carlsen y Karjakin empataron una partida que dio muchas vueltas y que pasaba de victoria para Magnus a tablas, así durante varios momentos, cometiendo errores ambos jugadores, hasta que, bueno, el último error de Carlsen fue aprovechado por Karjakin, que ya no cometió más fallos y consiguió un valioso empate, ¿no? Y eso que la apertura fue bastante anodina, como vamos a ver, y realmente pues solo cerca del control, algunas par de pequeñas imprecisiones de carjacking consiguieron que Carlsen una vez más sacara petróleo de donde no había nada, consiguiera ganar un peón y luego a partir de ahí tuviera muchas chances de ganar la partida. Así que bueno, de momento tras 3 partidas el match empatado con 3 tablas y ya digamos que esta fue la primera con chances reales de victoria y vamos a empezar. Bueno, Carlsen decidió abrir con E4, creo que también a lo esperado. Primera partida peón dama con Trompowsky, hoy E4, mostrando ver un poquito que tiene su rival preparado, ¿no? Contra estas aperturas. E4, E5, caballo F3, caballo C6, peón rey es la jugada esperada por Karjakin, cualquier otra defensa creo que sería bastante sorpresivo. Y alfil B5. Bueno, de momento seguimos viendo españolas, no con la italiana. Yo contaría que alguna partida veremos por cualquiera de los dos, ¿no? Depende, influye cómo vaya el marcador. Y aquí caballo F6. La berlinesa, que bueno, era una defensa esperada por cualquiera de ellos. El otro día, bueno, Carlsen sorprendió un poco jugando A6, ¿no? Tratando de ver líneas abiertas, pero la berlinesa algo bastante esperado. Aquí sí que una pequeña sorpresa, que Carlsen juegue en Roque. En los últimos tiempos, tanto Carlsen y buena parte de la élite se está jugando con D3 y está consiguiendo algunas buenas victorias. Luego, pues por ejemplo, cuando juegan las negras, por ejemplo, a veces con alfil C5, por ejemplo, ¿no? En Roque, D6, bueno, hay varias ideas aquí, e incluso cuando el negro juega D6 directamente, en algunas líneas con el blanco está haciendo alfil por C6, ¿no? Esta variante está teniendo bastante bastantes adeptos, ¿no? En los últimos tiempos era la forma un poquito de encarar. Pero bueno, Carlsen juega en Roque y a caballo E4, torre E1. Esto sí que es una sorpresa, es una de las líneas anti-berlinesa, bueno, de las que digamos no se quieren meter en el final, pero realmente está considerada como muy sosa o bastante sosa, donde pues no se consigue mucha cosa, ¿no? Evidentemente, pues bueno, la línea principal sería con D4, caballo D6, alfil por, peón por y d por e5 y caballo f5, ¿no? El famoso final que ambos jugadores pues han jugado tanto con blancas como con negras. Esto es sin duda la apertura que más ha jugado Carlsen y buena parte de la élite actual. Han jugado muchísimas berlinesas tanto con blancas como con negras, ¿no? Entonces prepara la línea de torre 1. Aquí se juega caballo de 6, ahora juegan caballo por e5 y alfil e7. Y ahora alfil F1, ¿no? Hay también alguna línea ahí con A4 aquí, pero bueno, es algunas variantes donde se juega con peón A4, pero aquí alfil F1 es la principal, caballo por E5, se ha jugado también caballo F5 y enroque, pero bueno, no cambia mucho la dinámica de la partida. Enroque y aquí D4. Sí que hay una alternativa un poco de interés teórico, que sería caballo C3, y normalmente aquí, bueno, la principal es caballo E8. El propio Karjakin jugó alfil F6 y tras torre E1, aquí C6, que creo que igual no es la mejor, posiblemente torre 8 iguale, D4, caballo F5, D5, pueden las blancas aspirar a una pequeña ventaja entre Ponomariov y Dortmund, perdón, en Karjakin en Dortmund. Y a caballo C3 sí que es habitual, caballo E8, por ejemplo, caballo D5, alfil D6, torre 1, C6, caballo E3, ¿no? Y bueno, aquí hay muchísimas partidas, por ejemplo, Carlsen Caruana siguió con alfil E7, o Carlsen con negras prefirió alfil C7, ¿no? Y bueno, normalmente caballo F5, D5, jaque, se come este alfil y G3. Hay unas cuantas partidas en esta línea que aunque las blancas ganan la pareja de alfiles, realmente la posición negra es muy sólida y bueno, hay muchas tablas, ¿no? En esta variante en general, ¿no? Tras D4, alfil F6, viene una idea ahora pues un poco
interesante y un poco extraña, quizás para explicar, para entender por el aficionado, incluso por algún maestro, ¿no? Pero bueno, son pequeñas sutilezas, ¿no? Aquí Carlsen juega torre E2, ¿no? Una jugada en principio que se ha empleado poco. Hay muchas partidas con torre E1. Entonces normalmente, fijaros, torre 8, normalmente suele jugar C3, cambio aquí, ahora por ejemplo caballo E8, caballo F5, había jugado Karyakin con negras en esta posición, alfil F4, C6, de nuevo caballo D2 y D5. Fijaros un poco en la idea, porque este plan es el habitual, jugar de esta manera, intentando quitar las casillas, y bueno, esto es Frolianov-Karyakin, Moscú, una partida que acabó en tablas, en posición más o menos igualada, ¿no? También se ha intentado caballo E8, alfil F4, D5, alfil E3, G6, caballo E2, caballo G7, caballo F3. Hay muchas partidas aquí. Caballo F1 provoca Carlsen contra Kramnik y la mayoría están jugando con caballo F3. Otra partida Carlsen-Kramnik en Doha el año pasado también siguió así. Alfil F5, cambiaron y C6, ¿no? De nuevo el esquema. Y esto, pues bueno, de nuevo posición igualada, se ha jugado bastantes partidas y ya digo, hay un alto porcentaje de tablas, ¿no? Entonces, bueno, torre 1, como hay muchas partidas, se juega torre 2. Esto lo había jugado Vallejo, curiosamente, una partida, también Kovalenko, y una partida entre dos maestros, ¿no? Que vamos a ver después. Kasindanov también había jugado esto con blancas. Entonces se juega torre 2 y aquí sí que Karyakin pues empezó a pensar un buen rato, ¿no? Recordando un poco quizás pues la idea de seguir, ¿no? Es muy habitual torre 1 y aquí las negras hicieron B6. Bueno, un plan que es posible, digo, después de pensar un buen rato. La idea es, la alternativa sería jugar con caballo F5, de forma más o menos parecida a las líneas que veíamos antes, que quieren las blancas con la torre en E2, bueno, tratarla de en momento determinado, pues poder intentar ganar la columna y tenerla mejor desarrollada, ¿no? Aquí se ha jugado D5, D6, C3, C6, por ejemplo, también caballo H4, Kovalenko, Tomichi, más o menos posición más o menos equilibrada, y alfil F4. Esta fue la partida de Vallejo contra Tabatabey en este año 2016. Bueno, una partida que acabó en tablas, pero bueno, digamos que quizás pueda permitir, parece a priori un poquito más de lucha, ¿no? Y no permita a las negras igualar tan fácil con este C6 y D5, ¿no? Que sería un poco la idea de torre E2. Entonces, contra B6, de repente, al toque prácticamente, vemos como Carlsen juega torre E1. Digamos, parece realmente una jugada un poco extraña, perdiendo un tiempo, pero vamos a tratar de explicar un poquito por qué las blancas juegan torre 2 y torre 1. Bueno, evidentemente contra B6 ahora, pues digamos que hay un cambio de planes. Hay dos cosas, ¿no? Una de ellas es que se está amenazando alfil A6, ¿no? Liquidando el alfil y, bueno, digamos que también puede ser una jugada bastante razonable. Y la otra idea es que ahora, tras torre 1, y quieren hacer las blancas el plan normal, a pesar de que las negras parece que pueden tener un tiempo de más en esta posición cerrada, no lo pueden aprovechar tanto. Y es que en un futuro, si las negras juegan alfil B7, sacan el caballo y quieren hacer con D5 y C6, primero no estaría tan bien el alfil ahí y aparte C6 sería débil, ¿no? Quizás esa es la pequeña fineza de por qué se había jugado aquí torre 1. Bueno, hay una partida de todas maneras que se había jugado alfil F4 entre Matinian y Lisig, donde curiosamente habían hecho caballo F5, C3, alfil A6, torre 1, y bueno, con igualdad, con D5, como lo hemos visto. Y aquí torre 8 sería la novedad real en la práctica, la partida conocida que era de este año, era de Kasindanov contra Melkuyan. Melkuyan, dos fuertes jugadores, había hecho caballo B7. Caballo A3, D5 igualmente, C3 el caballo lo colocan D6, caballo C2, bueno, A5, E3, caballo F5, aquí es mucho mejor alfil E6 y realmente la posición está igualada y tampoco se ve que sea una gran maravilla la idea torre 1, ¿no? Pienso que quiso sorprender un poco a Karyakin con esta línea secundaria, pero realmente la posición no da para mucho, ¿no? Bueno, se jugó torre 8, la novedad, que también es una buena jugada, alfil F4, torre por E1, alfil B7 también sería una jugada natural, sin miedo a que nos cambien, torre 1, dama E1 y dama E7, ¿no? Una vez más, alfil B7 parecía natural, quizás Karyakin, que no quiere dar ningún tipo de concesión, como puede ser, como en este caso, doblar peones, aunque bueno, alfil por, peón por y C3, realmente aquí la pareja de alfiles compensa, ¿no? Bueno, digamos tener la estructura de peones doblada.
Y la posición, pues más o menos, yo creo que puede estar bastante igualada. Pero bueno, era una idea a tener en cuenta, ¿no? Por parte de las negras. También era interesante Dama F8, con el mismo objetivo, evitar que nos doblen, luego desarrollo mi alfil y lucho con la torre por la columna, también con juego bastante igualado, ¿no? Bueno, dama E7, ofreciendo ya el cambio de damas. Aquí las blancas juegan caballo C3 y alfil B7, completando el desarrollo, dama por E7, alfil por E7 y aquí A4. Bueno, la posición yo creo que puede decir que es más o menos equilibrada. Estamos de nuevo en un prefinal ya bastante poco, como vemos en la jugada 15. Y antes de la jugada 20, en las tres partidas casi hemos visto, o hemos visto, ¿no? Bastantes cambios de piezas, de damas y jugando finales, ¿no? Quizás va un poco por ahí la. Bueno, sabemos cómo Carlsen va a presionar ese tipo de posiciones, ¿no? Aquí me parecía un poquito mejor torre 1, rey F8 y alfil D3, pero la valoración no cambiaría. A4, tratando de ganar aquí espacio en flanco dama con A5, le juegan A6, que en principio está bien, G3 y ahora una jugada bastante interesante de Karyakin que juega G5. Y bueno, claro, este G3 quiere dar un poco de vida, ¿no? A este alfil y oponerse a este, que sería un alfil bastante dominador. Y con G5, Carlsen, pues bueno, casi se ve medio obligado, ¿no? A ceder un poco la pareja de alfiles. Aunque bueno, podía ganar un tiempo con la torre 1, rey F8. Y ahora quizás alfil E5, provocar F6, que se muevan los peones. Y ahora pues caballo E4 o incluso alfil G2, ¿no? Por ejemplo. Eh, una posición parecida a la partida, aunque quizás aquí tenga estas casillas más débiles, ¿no? Y después de imaginaros, ¿no? Alfil por G2, rey por G2 en comparación a la partida, quizás el rey blanco pues pueda intentar entrar un poquito más por ahí, ¿no? Parecía un pelín mejor, ¿no? Evidentemente, retirar el alfil, por ejemplo, a D2 viene caballo F5 o incluso alfil E3, pues tanto torre 8 como F5 parece que tenemos igualdad en todas las líneas. Entonces, bueno, decidió jugar directo alfil por y ahora alfil G2, ¿no? Torre 1, hay varias jugadas buenas, se puede hacer simplemente rey F8, ¿no? Para evitar la entrada. Y también alfil B4 con igualdad. Alfil por G2, rey por G2 y F5. Tampoco era malo torre E8, ¿no? Si os fijáis, pues bueno, tenemos un final como el de la primera partida, realmente muy rápido, de torre y caballo por Carlsen contra torre y alfil con negras. Aquí la estructura está más simétrica y no tienen los problemas de los peones doblados, ni hay ninguna mayoría, ninguno de los flancos. Digamos que, bueno, sería un poquito mejor para las negras que la primera partida lo que es esta posición. Aún así, en la primera partida se defendió bien y no corrió problemas, y aquí tampoco debería de suceder ningún problema para las negras. Bueno, caballo D5, tratando de mejorar las piezas, el rey sale, es normal, rey F7, caballo E3, rey F6, defendemos el peón, caballo C4 y llega un primer momento interesante, ¿no? Aquí vemos, bueno, cómo también va a influir el juego psicológico. Magnus Carlsen va a apretar todo tipo de posiciones, o lo va a intentar, y cuando tú estás jugando con negras y sabes que el otro, tu rival, es Carlsen y te va a apretar ahí 6 horas como fue o 7 como esta partida, si hay a la mínima chance, pues bueno, muchas veces procuras no cometer no dejarte ninguna debilidad y no darle ninguna chance, ¿no? Que le pueda activar un poquito más a forzarte. Aún así, aquí parece muy natural jugar torre 8, ¿no? Ocupar la única columna abierta con la torre. El final de torres, tras caballo por y peón por, si bien nos rompa la estructura, tenemos actividad suficiente como para que las negras no pasen problemas aquí. Por ejemplo, torre A3, torre E2, ¿no? Y este final no deben de tener ningún problema, ¿no? Por ejemplo, si quieres jugar torre B3, podemos comer, y contra torre B6 simplemente rey E6, ¿no? Y si tú comes en A6 como en B2, y bueno, aquí tengo garantizadas las tablas, ¿no? La actividad de la torre vale mucho. Torre 8 me parecía jugada, quizás, y esta jugada alfil F8 quizás es un poco pasiva y empiezan una serie de jugadas un poco débiles, ¿no? Por parte de Karyakin, donde no tenía nada el blanco, lo va a acabar consiguiendo, ¿no? Ahora torre 1, otra jugada natural, y torre D8. Bueno, poniendo las piezas un poquito pasivas. Y ahora vemos una jugada interesante de Magnus, ¿no? F4. Aquí trata de fijar el peón blanco en F5 para que sea una posible debilidad. Ahora le jugaron G por F. Bueno, quizás se podía jugar H6 y tratar de que las blancas
no tengan forma de abrir tan fácil el flanco de rey. Esto creo que también era bastante razonable. Pero bueno, G por F y ahora B5, tratando de echar el caballo, A por B, el caballo se retira y C6. Una jugada bastante útil para sostener la estructura de peones. Rey F3 y ahora torre A8. Creo que esta jugada va a iniciar un plan un poquito dudoso. Parece mucho más tranquila, alfil de 6, aunque torre A8 no sea mala. Y si torre A1, por ejemplo, torre 8, ¿no? Y C3, torre 4, tratando de presionar el peón F. Y si caballo G2, pues por ejemplo, una jugada como B4. Comparar esto con lo que va a venir después en la partida, donde parece que las negras pues tienen un poquito más de actividad y las blancas están un poco más pasivas a la defensiva. Realmente yo creo que aquí no tiene el negro ningún problema. Esto ya me parecía mucho más sencillo, ¿no? Pero bueno, Karjakin juega torre A8, quizás la presión, ¿no? De estar tanto tiempo a la defensiva, buscando algo de actividad. Vemos la jugada torre G1, esta buena idea, una jugada muy buena. Ya tenemos un primer objetivo, ¿no? Que es jugar torre G5 y recordábamos lo que era la debilidad del peón de F5 y ahora torre A2. De nuevo, sigue la idea equivocada. Una vez más, aquí me parecía mejor, no digo única, pero mejor para igualar la partida todavía era alfil H6, había que evitar esta idea, torre G5 y si torre G3, donde nos quieren jugar aquí, pues bueno, claro, torre H3, intentar contraatacar con la torre los peones. Como torre A4, esto sería mucho mejor. El peón D, torre H3, ahora podemos jugar aquí simplemente rey G6, ¿no? Y ahora vemos que si caballo por F, las negras tienen contrajuego en este final. Rey por F, torre H7, torre D4. Y si torre H7, torre por F4 con igualdad, ¿no? Las blancas normalmente jugarían aquí C3 y ahora torre A2. De nuevo, atacando el peón B. Una vez más, el final con caballo por, rey por, torre H6, torre B2, torre H7 y torre C2 da a las negras suficiente contrajuego para igualar la partida. Así que esta jugada, sin duda, alfil H6 era muy necesaria. Y tras torre A2, de repente B3 y vemos una cosa bastante curiosa, ¿no? El peón ha quitado la casilla de ataque al peón D, el caballo es muy fuerte, defiende F5 y ataca todos los peones. Y no es fácil ahora para las negras contraatacar contra los peones blancos y hay que parar esta jugada, ¿no? Y además juega aquí la idea C5, Karjakin. Ya estamos en la jugada 31, empezábamos a estar cerca del control, que recordar que es en la jugada 40, y es un error, ¿no? Parece mejor jugar D5 directamente y sacrificar el peón torre G5 de esta manera, ¿no? Rey E6 y aprovechar ahora torre por F5, alfil G7, buscando la actividad. El caballo siempre va a estar en el aire por el tema del peón de C2 y aquí las negras obtenían muy buena compensación por el peón, ¿no? Esta era una jugada más útil. Y tras C5, Carlsen encuentra, pues empieza a sacar petróleo. Va a ganar un peón con esta secuencia. Fijaros qué preciso. Torre 8, tocando el alfil. Rey F7, si C por D4, jaque, rey aquí, rey E7, perdón, torre F5 y a C por D3 hay la brillante torre C5. Y las blancas van a ganar el peón de E2, van a quedar con un sano peón de más en un final de torres con clara ventaja. Entonces se juega rey F7 y ahora torre G2. Vuelve la torre a defender el peón C y ahora estamos amenazando el peón de F5. Y además hay un pequeño truco táctico y aquí Karjakin tuvo que ceder el peón, bueno, con C por D4. ¿Cuál era la idea? Si rey F6 hay D por C5 y alfil por C5 hay el golpe táctico caballo por F5. Este golpe, que si rey por torre G5, rey E6 y de nuevo torre C5, lo que decíamos, un final parecido al de antes, las blancas tienen un peón de más y muy buenas posibilidades de ganar aquí, ¿no? Así que Karjakin tuvo que ceder un peón con esta idea, ¿no? Y ahora la jugada D3. Bueno, por lo menos lo que trata es de conseguir actividad a cambio de un peón. Ahora las blancas tienen 4 islas y bueno, aún no es fácil, ¿no? El alfil puede ser activo y aún no es fácil de conseguir aquí la ventaja, ¿no? Entonces aquí se jugó torre A1, creo que también era la jugada 35, una pequeña imprecisión, creo que torre A3, torre B2, ahora alfil B4, buena jugada, ¿no? Y aquí B4, por ejemplo, ¿no? Ahora rey E6, digo, están las piezas, por ejemplo, muchos más activas de las negras y creo que aquí tienen mejor compensación, ¿no? Para conseguir, para tratar de conseguir el empate. Caballo D4, B4, torre G5 y ahora torre B1, ¿no? De nuevo, bueno, en apuros, quizás
pasar el control, torre F1, rey E4, torre 1, rey D5 y torre D1 fuera un poquito más precisa, aunque bueno, las blancas siguen manteniendo la ventaja con rey C4, torre F5, rey E8, torre B5, torre F1. Esta jugada ayuda en realidad, era la penúltima del control, un poco mejor era torre H1. De nuevo jaque y ahora rey F5. Ahora las blancas han pasado a tener una cómoda ventaja en el final y tras torre D1 llamó la atención, porque aquí una vez pasado el control, Carlsen tenía una continuación muy prometedora que le daba una clara ventaja, mucho mejor que en la partida, que era torre B8. No la vio, hizo torre E5 jaque, torre B8, el rey viene a E7 y ahora la jugada rey 4 simplemente. Torre 1, el rey viene a D5, el peón B4 como veis está cayendo y a torre F1 tenemos esta secuencia. Jaque, rey G7 y rey E4. Torre E1 y ahora simplemente caballo E3, ¿no? Hemos evitado ya los jaques, ahora nos puede venir enseguida pues torre B7, bueno, las blancas mantienen ventaja. Torre B8 era una jugada mejor que torre 5, el rey viene a F7, torre D5 vuelve y aquí torre por D3, torre por D7, rey E8. Quizás rey E4 intermedia, torre H3, jaque, rey E8, torre B7, torre H2 y caballo F3, torre E2, jaque, rey F5, alfil C5 y caballo E5, daba ventaja blanca, ¿no? Si alfil por, peón por, y creo que este final es mejor para el blanco. De nuevo, torre por D7, rey E8, en la partida se jugó torre D5, las negras torre H3, buscando contrajuego sobre los peones, jaque, rey F7, torre 2, alfil G7 y ahora una idea interesante, ¿no? Caballo C6 y torre H5 jaque. Buena defensa de Karjakin, no vale comer, torre por B3, aquí el blanco ahora va a ganar con jaque. Vemos que si rey F8 jaque, rey aquí jaque y la ventaja es decisiva, y si rey G8, torre E8, alfil F8 y ahora rey F6, de nuevo con ventaja decisiva. Vamos a tener aquí red de mate, ya no solo ganar el alfil, sino tenemos ataque donde vamos a tener incluso casi red de mate, ¿no? Con caballo E6 y F5. Bueno, torre H5 buena, rey G4, de nuevo torre C5, una buena jugada, y llega otro momento interesante. Carlsen aquí jugó caballo D8 jaque. Realmente esa jugada va a igualar la partida, ¿no? O va a perder parte de la ventaja. Aunque, no sé, parece mejor comer, pero no le debió de parecer suficiente, caballo por B4. Aquí de nuevo H5 es una jugada muy necesaria y buena, rey F3 y ahora torre B5. Caballo D3, por ejemplo, torre E4, alfil F8 va a ser lo mismo, torre por B3 y rey E4. Realmente este final sí creo que el negro lo puede aguantar, pero bueno, creo que en la práctica daba más oportunidades de intentar ganar que lo que se vio en la partida, aunque luego no fue así por los errores de Karjakin, ¿no? Jaque, rey G6, caballo 6 y H5. De nuevo, muy buena jugada, espichando el rey, torre C3 y aquí rey E4, ¿no? Torre E3, alfil F6, mantiene una posición bastante buena para el negro, con buenas posibilidades de tablas. A rey E4 siguió alfil F6, ya era mejor rey F6 con igualdad, pero bueno, alfil F6, le sigue torre E3 y ahora H4. Aquí el blanco jugó H3, no vale comer, torre por se come out de peón y automáticamente la posición, las negras están igualadas. Torre C1, jaque en F8, quizás un poquito mejor fuera F5, rey F7 y caballo F4. Rey F7, el caballo viene a D7, rey E6, de nuevo buena defensa de Karjakin, damos una vuelta intentando mejorar el caballo, caballo B6, torre 1 y F5. Rey F7, caballo C4, jaque, rey F3 y aquí alfil G5. Estábamos en el segundo control de la jugada 60, más sencillo es torre D5 con igualdad, alfil G5 es un pelín peor y ahora torre E4, jaque y rey G4. Torre G3 y rey H5. Carlsen encuentra una forma de progresar donde realmente no era más sencillo defenderse con torre D5, pero bueno. Y ahora vienen los momentos importantes de la partida. Estaban jugando ya, una vez pasado el control, les daban 15 minutos, seguían teniendo el incremento, pero también hay que pensar en la fatiga, más de 6 horas, y la tensión del match, y empiezan aquí los errores, ¿no? Bueno, aquí rey F8 todavía debería hacer tabla sin problema, pero jugaba rey E7. Bueno, alfil F6 pierde, ¿no? Por caballo D6, bueno, alfil E7. Entonces caballo E5, este jaque es muy molesto, y ahora rey F6. Un nuevo error de Karjakin, rey G7 era la menos mala, caballo G4, alfil F8, torre E3, alfil C5 y torre 5, con cara ventaja blanca, jaque y rey F7. Vemos que rey F5, torre por
perdón, torre E5, rey F4 y torre por E7. Las negras van a acabar, de hecho esto se podía dar en la partida y se dio, las negras quieren buscar el final de torre y caballo contra torre y muchas veces entregando su alfil por los peones, ¿no? Pero bueno, en este caso no es suficiente, ¿no? Aquí gana el blanco porque le queda el peón de A y si como en H3, jaque, caballo F2 también ventaja decisiva, porque no hay tiempo a entregar la torre por los dos peones. Ahora vino rey F7, entonces caballo G4, rey F7, volvió, después de pensar un rato más, nos encontró la jugada ganadora aquí, que es torre 6, muy buena idea. Vamos a crecer caballo E5 y F6, estamos ganando la pieza, torre por H3, esta es única, hay que dejársela al alfil ya, alfil de 8, caballo H6, rey F8 y F6 gana, jaque, rey G7 de nuevo única, rey E8, F6 y rey F8, jaque doble, torre por, rey F6 y llega momento ya clave, ¿no? Ya están jugando aquí con muy pocos minutos los jugadores y viene, pues, bueno, demostrar un poco lo que es la tensión, son humanos y bastantes errores, ¿no? En apuros de tiempo, fruto de este. Aunque es raro, ¿no? En Carlsen que sí que se produzcan tantos porque suele ser bastante más fino. Y Karjakin siendo un muy buen defensor, pues también. Aunque es una posición, ya digo, bastante difícil, con jugadas bastante únicas, ¿no? Aquí la jugada ganadora en la partida se hizo caballo C6. La jugada ganadora era torre 8, donde tras rey por F5 y caballo C6, torre H1, jaque, rey aquí, y torre E2, H3, rey H4, H2, jaque, rey F3, torre B2, ¿no? Y ahora está viniendo el rey y bueno, digamos que las blancas pueden tener aquí las chances de victoria, ¿no? Caballo C6 es peor, resulta que tras torre C3 el juego debe ser igualado, pero Karjakin hizo rey por F5, otra jugada que de nuevo vuelve a perder. Torre C3, la clave era que jaque en E6, rey F5, caballo D4, rey F4, y a caballo E2 tenemos rey F5. Y el final aquí es tablas, ¿no? Ahora, si caballo por torre, rey por, y caballo E2, H3, caballo G3, rey D5, el rey va a llegar rápido a comerse ese peón con un final de tablas. Error de Karjakin, rey F5, Carlsen juega caballo A5, torre 1 también ganaba, era la mejor jugada, aunque caballo A5 gana, era más sencilla. Ahora torre H1 y el último error, ¿no? Con unos pocos minutos en el reloj, Carlsen jugó al toque torre B7 y estropea la partida, ¿no? Era necesario jaque, por ejemplo, y ahora rey E4 y rey G4, ¿no? Activar el rey para controlar el peón, esto es fundamental, el caballo está defendiendo nuestro peón de B3 y aquí las blancas van a acabar ganando la partida, ¿no? Porque a las negras no les va a dar tiempo a comer su peón. Pero este error, sorprendentemente, Karjakin con muy poco tiempo, ahora sí, ya no da más oportunidades y encontró la jugada salvadora. Torre A1, que va a llevar a las tablas, ¿no? Aquí le hicieron torre B5 jaque, caballo C4, H3, jaque, rey E4, torre F2, torre G1, también iguala, torre B5, jaque, rey F4, exclamación, jaque y rey G3, ¿no? El peón H de repente se vuelve muy peligroso, estamos atacando el caballo y aquí tras torre G4 y rey F2, bueno, Carlsen movió su caballo, no cambia nada, B4, tras H3, torre aquí, rey G2 o rey G3 es lo mismo, caballo B3, torre D1 con igualdad, y tras caballo C4, H3, torre H4, rey G3, bueno, no hay nada mejor que jaque y rey F2 y aquí ahora puedes repetir, ¿no? El peón H se volvió muy peligroso y si no, pues también va a caer el peón de B3, ¿no? Así que se firmaron las tablas, ya digo, una dura lucha de casi 7 horas, donde pues de la nada, una vez más, de una apertura anodina, realmente no consiguió ninguna ventaja, Karjakin jugó toda la partida más o menos bastante bien, cerca del primer control, esas pequeñas imprecisiones, ¿no? De alfil F8, ese torre A2 y sobre todo luego no haber hecho alfil H6, Carlsen consiguió ganar un peón, empezar a apretar, ahí realmente tuvo varios momentos, ya el torre B8 parecía mucho más fácil una vez pasado el control, y después, sobre todo, ¿no? Cuando ya tuvo ventaja clara por estos errores de Karjakin en el final, pues dejó escapar varias jugadas ganadoras, ¿no? Sobre todo aquí, por ejemplo, torre 8 era mucho más sencillo, torre 1 en vez de caballo A5 y sobre todo aquí, la jugada torre B7 era bastante mala, ¿no? Torre F7 era bastante sencilla de ver, ¿no? Jaque, quitar el rey y meter nuestro rey para controlar el peón. Pues así que bueno, una partida que puede tener su factor psicológico importante, ¿no? Tanto si ganaba Carlsen de la nada, ya todo el mundo diría, bueno, va a ganar posiciones igualadas, ya está el más decidido, y ahora todo lo contrario, ¿no? Aunque bueno, si bien Karjakin creo que tampoco debe estar
contento 100% por de una posición igualada haber dado estas chances de victoria. Sin duda tiene que ser mucho más frustrante para Carlsen haber dejado escapar la victoria en varios momentos, con lo difícil que es ganar una partida. Un jugador como Karjakin es muy sólido y que está cometiendo en general pocos errores y que es muy buen defensor. Bueno, sin duda veremos cómo afecta, ¿no? A ver cómo le afecta psicológicamente para esta cuarta partida. Karjakin, a pesar de todo, debe estar un poco reforzado. Sin duda Carlsen bastante contrariado, se le veía al final de la partida por haber dejado escapar una victoria. Bueno, una partida creo que vibrante, sobre todo en la fase final, demostrando que son humanos, la tensión, la presión, los apuros de tiempo y el cansancio también hace mella, que es lo que se trata, ¿no? De llevar el match a partidas muy largas, donde, bueno, aquí la resistencia física, los dos jugadores son de la misma edad, o sea que, bueno, puede influir el que esté mejor preparado, sin duda, pero eso es un factor que, bueno, en ese sentido estarían más o menos igualados. Y sin duda veremos pues luchas excitantes, que aunque de momento haya tres tablas, pienso que en cuanto a lucha el match está siendo bastante interesante y la verdad que con un juego muy correcto, ¿no? Por ambos jugadores hasta la parte final de hoy. Espero que os haya gustado, como siempre. Ha sido un placer comentar esta partida. Nos veremos en la cuarta. Se despide el maestro Fide Oscar de Prado. Chao.